Bueno, bienvenidos a esta aventura para este año, que es estar presente en este formato de video. Esto lo voy a tener en video podcast, en mi podcast de El Poder de los Alimentos con Casamed, que en este momento está disponible en Spotify. Y también empezamos con YouTube, porque definitivamente tenemos que progresar en todo este propósito de llegar al mundo entero. Así que hoy es uno de esos capítulos o episodios donde vamos a debutar con este tipo de modelo. Me gusta porque en el tema que vamos a tratar hoy puedo ir a la par mientras está mi video, puedo ir mostrándoles uno de los artículos de pronto científicos que más sustenten cualquiera de los conceptos que yo les vaya a dar acá. Además, ¿saben qué? Me parece que es más espontáneo. Cuando uno graba un podcast directamente se pule uno un poquito más, que cómo me salió la parte verbal, que me equivoqué, que gagué o no. Realmente acá es más como me gusta, mucho más natural, mucho más fluido. Hablemos entonces hoy del tema que les traigo, que me llamó mucho la atención, pero muchísimo cuando lo vi porque es un estudio súper bien hecho y me llevó a plantearme una pregunta que el estudio respondía, y es, ¿por qué hay pacientes que tienen hipertensión, tienen medicamentos para la hipertensión y aún así, aunque tienen la misma hipertensión y los mismos medicamentos, hay algunos pacientes que desarrollan más complicaciones y enfermedades asociadas a esto que otros? Lo cual es una pregunta supremamente interesante porque anteriormente decíamos, no, es que no todos los pacientes que tienen la misma hipertensión tienen la misma genética y entonces la genética les da más posibilidad que unos sí desarrollen enfermedades y otros no. Pues resulta que hoy nos estamos dando cuenta de una cosa muy interesante y es que aunque tengas la misma enfermedad que otras personas, aunque tomes los mismos medicamentos, aún así se van a dar cuenta que la epigenética, es decir, lo que hacemos y tenemos a nuestro alrededor, nuestras conductas, nuestros hábitos, son los que más van a definir hacia qué lado va a tomar mi enfermedad y si va a desarrollar más o menos complicaciones siendo la misma enfermedad e inclusive tomando los mismos medicamentos. Bueno, este estudio que me parece supremamente interesante, el cual les voy a estar mostrando ahorita en la pantalla, es un estudio que se publicó no hace mucho, se publicó ahora en el año 2022. Es un estudio que trató de evaluar el título del estudio, como les voy a mostrar a continuación, es muy interesante y específicamente trata de evaluar es cuál es la asociación entre los factores del estilo de vida y la medicación con antihipertensivos que usan los mismos pacientes con la misma enfermedad y la posibilidad que tienen de desarrollar cualquier causa de muerte o algunas enfermedades específicas. Este estudio fue hecho en la China y es supremamente interesante porque evaluaron una cantidad de gente impresionante y ustedes deben saber que cuando uno quiere evaluar en medicina o en salud, uno quiere evaluar qué tan importante es una conducta y cómo impacta esto en la salud de las personas. Cuanto más población tengas en el estudio, pues mucho más fidedigno será el resultado. Por eso estos estudios en la China, que son muy comunes, los usamos muchísimo. Primero, porque tienen mucho dinero para invertir en este tipo de investigación y segundo, porque usualmente al ser una población tan grande, tener una política pública tan clara en la investigación, donde muchas personas están, no digamos que obligadas a participar de los estudios científicos que no son invasivos, como este, que es solamente llamarlos, hacerles unas preguntas de qué estilos de vida tienen, etcétera, y nada más, no tienen que invadirlos, aplicarles nada. Estos países entonces nos nutren muchísimo en la ciencia con este tipo de resultados. Miren ustedes que lo que ellos hicieron fue ver cómo estos pacientes con hipertensión arterial y medicamentos trataron de evaluar qué es lo que hacían, es decir, qué ejercicio hacían, qué comían, si fumaban o no fumaban, si tenían otro tipo de afección mental o qué otro tipo de conducta en salud emocional tenían y cómo podía esto marcar el curso de su enfermedad, si ellos podían o no entonces desarrollar de pronto cáncer, podían desarrollar cualquier otro tipo de situación que los llevara a la muerte. Esto es supremamente interesante y les voy a mostrar en un momento los resultados, porque ellos lo que hicieron fue entonces coger cada uno de estos estilos de vida, darle una puntuación a cada uno de estos estilos de vida y ahí sí mirar
su puntuación de estilo de vida general, cómo le iba, aunque tenían hipertensión y todo eso, como ya lo he dicho, y si desarrollaban las enfermedades o no. Miren ustedes entonces, que les voy a mostrar a continuación cómo fueron esos resultados. Pero antes de eso, lo primero que les tengo que mostrar es qué es lo que le preguntaron a los pacientes, qué es lo que le preguntaron a los pacientes, por ejemplo, en la parte de la alimentación. Y es increíble cómo, por ejemplo, la parte de la alimentación, que es lo que les estoy subrayando acá, le preguntaron solamente tres cosas para calificar la alimentación como uno de la parte del estilo de vida. Si tenían una alimentación buena, regular o mala. Tres cosas le preguntaron. Si tenías los tres puntos completos, tienes una excelente alimentación. Si tenías solo dos, tienes una alimentación moderadamente o aceptable, por así decirlo. Y si tienes uno o cero puntos, era mala. Y miren las únicas cosas que le preguntaban a los pacientes. Primer punto, si cada día consume vegetales al menos 2 veces al día. Eso era uno de los 3 puntos. Si respondías que sí, comes 3 vegetales, comes 2 veces al día vegetales, tienes un punto. Miren el segundo, que esto es importantísimo en los pacientes que tienen hipertensión. Comen frutas al menos una vez al día, al menos una vez al día. No le están preguntando al paciente si come 10 frutas, 700 frutas, ni le están preguntando en gramos, solo si comen al menos una vez frutas al día. Mordidas, por supuesto. Si respondías que sí, ahí tenías 2 puntos. Y la última pregunta, que es muy interesante, que la pueden ver ustedes ahí. ¿Comes menos de una vez al día carnes? Bien sean rojas, inclusive blancas. En este caso, la verdad es que fueron muy puntuales en decir que fueran más carnes rojas que blancas. Si comías en un promedio a la semana, menos de una vez al día, es decir, si comes carne solamente 3, 4 veces a la semana, quiere decir que tienes un promedio de menos de una porción por día durante la semana. Si la respuesta era así, entonces te daban un punto más, si no, era 0 puntos. Miren entonces cómo esto era lo que decía si tenía una alimentación buena, mala o no. El ejercicio lo evaluaron con otro tipo de medidas, que es como lo evaluamos nosotros con METs, que lo podemos ver aquí arriba en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, le preguntaron a los pacientes si hacía una actividad física de menos de 3 a 6 METs o si hacía una actividad física de más de 3 METs. Entonces, por ejemplo, una caminata sencilla como cuando sales a caminar con tu perrito es una caminata de un esfuerzo de 3 METs, es decir, un esfuerzo leve. Una actividad de 4 METs es, por ejemplo, para cuando montas bicicleta, spinning. 4.5 METs es una intensidad cuando haces tai chi, por ejemplo, acá. 5 METs ya empieza a ser algo un poco más exigente, ya lo que llamamos, se está acercando a lo vigoroso, a lo moderado, a más intenso, por ejemplo, para clases de baile o calistenia. Ya actividades de 6 METs le preguntaban a las personas y ya es jugar algunos, pues meterse en algunos juegos de ejercicios activos, por ejemplo, en el gimnasio. Y ya actividades de más de 7.5 METs, es decir, son actividades ya muy exigentes como lo es la natación, como lo es el atletismo. A estas personas le preguntaban qué intensidad, entonces qué tipo de deporte hacían, qué intensidad tenía y cuántas veces o cuánto tiempo lo hacían a la semana, porque entonces aquellos que tenían al menos más de 75 minutos de algo de más de 6 meses, al menos 75 minutos a la semana, ya es una actividad física intensa y ya es algo muy positivo. O esas actividades que les hablaba de ahora entre 6 y 6 meses, que son moderadas, si hacían eso al menos 150 minutos a la semana. De esta manera, entonces, se daban cuenta si tenías, qué calidad de actividad física tenías. Y ahora sí les quiero mostrar los resultados que son supremamente interesantes. Permítanme, bajo aquí mucho más, porque miren ustedes acá, entonces, en varios aspectos le miraron a estos pacientes. Este primer gráfico, que es el A, son aquellos pacientes donde miraron cualquier posibilidad de muerte y son pacientes que no usan medicación. Aquí en esta línea es el 1 y entonces el paciente en la medida que tenía mejor calificación de su estilo de vida, que es lo que está acá en el eje horizontal, disminuía hasta 50% la probabilidad de cualquier causa de muerte, ¿sí? De cualquier causa de muerte. Comparado esto con las personas que toman medicamentos para la presión y que son hipertensos, miren ustedes cómo las personas que son hipertensos, en la medida en que van teniendo mejor calificación del estilo de vida, independiente de que usen medicamentos, la probabilidad de morir por cualquier causa casi que se iguala a la de aquellas personas que no toman ningún medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que para prevenir la muerte por cualquier causa,
Si tienes hipertensión, debes tratar de tener el mejor estilo de vida posible porque esto te va a poner casi a la par que una persona que no tenga la enfermedad ni tome medicamentos. Ahora miremos estas gráficas del grupo B, que es la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares teniendo hipertensión y tomando medicamentos versus la probabilidad de tener estas enfermedades cardiovasculares, o sea, de corazón, de cerebro como un derrame, en corazón un infarto, un taponamiento de una arteria periférica, comparado con aquellos que sí usan la medicación. Miren ustedes cómo esta primera gráfica, la B, la que les estoy subrayando ahí, el paciente, en la medida que más o mejor puntuación tuvieran el estilo de vida, o sea, mejor ejercicio, mejor alimentación. Hay otros aspectos del estilo de vida que ellos midieron, pero pues no quería entrar como en tanto detalle porque realmente estos dos son los que más marcan. Miren ustedes cómo la persona, en la medida que va adoptando, estos son las personas que no usaron medicación en la enfermedad cardiovascular, la posibilidad. No, a mí la me quedan adoptando cada uno aumentando un puntico en el estilo de vida, cómo se reduce hasta en un 50% la probabilidad de cualquier enfermedad cardiovascular. Ahora miremos qué le pasa a los pacientes con hipertensión y con medicación, usando medicamentos. Miren ustedes cómo también, en la medida en que van mejorando su estilo de vida, van aumentando los puntos del estilo de vida, va disminuyendo también la posibilidad de cualquier enfermedad cardiovascular. Si ustedes lo comparan con la gráfica de arriba, prácticamente aquellos pacientes que tienen hipertensión y usan medicamentos se pueden igualar a aquellos que no usan medicamentos, aunque tengan hipertensión arterial. Eso es impresionante. Y miren ustedes en esta última parte de la gráfica, en este lado la C, es la misma modalidad de lo anterior, pero la probabilidad de cáncer. Ahora hablemos de la probabilidad de cáncer. Miren ustedes, probabilidad de cáncer en aquellos que no toman medicación en la medida que van mejorando su estilo de vida y aumentan puntos en la calificación de estilo de vida, disminuye más de un 50%, incluso en algunos puntos disminuyendo hasta un 80% la probabilidad de desarrollar cualquier cáncer, ¿sí? O de mortalidad por cáncer. Ahora miremos cómo le fue a esos mismos pacientes para esa misma enfermedad y muerte por cáncer que sí usan medicamentos. Miren ustedes cómo estos pacientes también en la medida que van aumentando su estilo de vida, va mejorando. En este caso no logra mejorar tanto como los pacientes que se obsesionan con el estilo de vida y no tienen medicamentos, sin embargo, logran mejoras hasta del 60% cuanto mejor es su estilo de vida. Esto es supremamente interesante para nosotros, supremamente interesante porque para mí como internista, que soy el encargado de tratar este tipo de enfermedades, para otros colegas que también son internistas y cardiólogos, endocrinólogos, definitivamente insistirle al paciente que controlar la presión arterial, tenerla en los niveles normales de la presión cuando les tomamos aquí con el manguito, con medicamentos, no es suficiente. A estos pacientes tenemos que instruirlos y motivarlos a realizar todavía más cambios, más allá solamente de adherirse a la medicación. Tenemos que llevarlos a que tengan tal vez esa misma probabilidad de desarrollar enfermedades que tienen personas que no usan medicamentos. Y eso solamente se puede lograr a través de los estilos de vida. Y si ustedes van otra vez y recuerdan lo que les mostré, por ejemplo, en este estudio, solo era con 3 preguntas, por ejemplo, que se le calificaba el estilo de alimentación a las personas para decir si era bueno o no tan bueno. 3 cosas muy sencillas que estoy seguro que todos pueden hacer. Evaluaron 2 de los grupos más importantes de alimentos que reducen la presión arterial y que mejoran el pronóstico de vida a través de múltiples mecanismos, no solamente a través de bajar la presión. Es que los vegetales, las frutas no solo bajan la presión y por eso mejoran la vida y la expectativa de vida, sino que tienen otros mecanismos impresionantes que disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades. El ejercicio no solamente te ayuda si eres hipertenso porque te ayuda a bajar la presión, no, es que te ayuda de una cantidad de maneras impresionante que va mucho más allá solamente de bajar las cifras de tensión arterial en el tensiómetro cuando te la tomes, perdón por la redundancia, pero es real. Entonces, el mensaje final de este episodio y este video es que definitivamente, o sea, si ya tienes una enfermedad y aunque estés usando medicamentos, tienes que apuntarle a los cambios de estilo de vida, que son la única manera de no tenerte solo en control de las enfermedades, sino de llevarte mucho más allá, disminuir francamente casi a la par que una persona que no tuviera la enfermedad o tomara medicamentos, el desenlace de estas 2 temibles enfermedades como son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que son las que más nos están cobrando la vida en este momento.
Y ojo con el dato que siempre trato de darles. La hipertensión arterial es tal vez el factor de riesgo más importante del mundo que está cobrando vidas. Por eso, y no se les olvide esto, 6 de cada 10 personas mayores de 40 años que ustedes miren alrededor van a tener hipertensión arterial, van a tener cifras de presión arterial por encima de lo ideal, ya cifras de presión arterial que complican. O sea, esto es una pandemia impresionante. Y no es que sea cuestión solamente de que la desarrollé porque estoy aumentando mi edad y entonces con el envejecimiento es usual que esto suceda. Para nada. Es importantísimo, importantísimo que tengamos en cuenta que la hipertensión arterial en gran medida se desarrolla a partir de nuestros hábitos, es decir, la epigenética, como la comida, la calidad de mi sueño, de mis relaciones interpersonales, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de mi ejercicio, el tabaco o no, la exposición. Eso cómo va a mis genes y destapa o activa los genes que desarrollan la hipertensión o cómo, aún estando sus genes ahí, estos epigenética, todos estos factores me mantienen dormido esto. Llegamos al final de este episodio, de este capítulo. Nos vemos próximamente. Espero que les guste. Recuerden ayudarme a compartir. Si estás en YouTube, recuerda darle a la campanita, inscribirte a mi canal, darle a la campanita, compartir esto en cadena con las personas que conoces. Si estás en Spotify, recuerda calificarme, que es muy importante. Y en cualquier medio que nos estés viendo, apóyanos si esta información es de tu interés y sabes que puedes mejorarle o cambiarle la vida a alguien. Chao.